Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 31 de enero. Ya se acabó el primer mes del año, queridos amigos. El tiempo vuela y estamos llegando al 11 de marzo y nos estamos jugando la suerte del país, pero estamos muy preocupados por el partido de fútbol de esta tarde. En fin, no, y está bien que nos ocupemos del fútbol, está bien que nos distraigamos un poco de nuestra vida cotidiana, que no es sencilla, que no es fácil. Trump pronunció el discurso de la Unión que tal vez ha sido más aplaudido, uno de los discursos más largos que se recuerde, o el más largo de todos ellos, interrumpido muchísimas veces por la ovación del Partido Republicano, diciendo cosas que son perfectamente ciertas, como por ejemplo el bienestar de la economía de los Estados Unidos. Nunca hubo tanto bienestar económico como en este tiempo. Algunos dicen que eso se va a devolver. Es la teoría de ciclos económicos que todos los economistas estudiamos. Pero por ahora lo que hay es una situación sorprendente de bienestar, un desempleo que es apenas el desempleo técnico, es decir, no hay desempleo en los Estados Unidos. El crecimiento económico es sorprendente para todos, y el crecimiento del valor de las bolsas. Los americanos se han enriquecido porque muchos, a través de muchos mecanismos, tienen intereses en la bolsa. Y la bolsa ha crecido cerca de un 40% en un año. Esto no tiene precedentes. En otros temas fue muy duro y pues diríamos que muy desagradable, como en el tratamiento de los inmigrantes, a los que asocia siempre con la delincuencia, lo que es absolutamente injusto, inicuo. La migración latina a los Estados Unidos es una migración en su inmensa mayoría excelente, de gente trabajadora, de gente luchadora, que ha hecho mucho por los Estados Unidos. Desde luego se ha servido de los Estados Unidos para tener una vida que no habrían tenido en sus países de origen. El discurso de la Unión lo comentaremos ampliamente. La inseguridad en Colombia. La inseguridad en Colombia es una cosa, señores, que está llegando a unos niveles pasmosos. La extorsión rumba por todas partes, nos los decía Brasilia Romero, la candidata de afrodescendientes del Centro Democrático al Senado de la República, que en Buenaventura todo el mundo está extorsionado. Pero nos decían también que lo mismo pasa en Palmira, y lo mismo pasa en el Cauca, y lo mismo pasa en todas partes. Es decir, esto se montó la industria de la extorsión en Colombia. Aquí asaltan hasta los de la ONU. Se van los de la ONU, dizque a verificar no sé qué cosa de los cultivos ilícitos, y los asaltaron. Si fueron los de las FARC, me parecen muy desconsiderados, porque es asaltar su Uber. La ONU se ha convertido en el Uber de los bandidos colombianos. Y los asaltaron. Salieron videos del asalto a esta distinguidísima señora, esta niña embarazada allá en el barrio de Los Rosales. Es decir, eso, uno se pregunta, ¿dónde estamos? ¿Dónde vivimos? Para que sujetos de esos hagan lo que hicieron con esta señora. Por Dios, eso no tiene perdón. Seguimos haciendo votos por la recuperación de ella. Las últimas noticias que tenemos son alentadoras. Esperamos que recupere su movimiento, pero lo que pasó no tiene perdón. No tiene perdón. Ayer mataron a un muchachito de 18 años por robarle la bicicleta. Dios mío, pero esto es seguido. Los niveles de inseguridad son terribles. Y al alcalde Peñalosa no se le ocurre nada más que vender el sofá y entonces prohibir el parrillero en motocicleta.
Mientras tanto, siguen las ollas del narcotráfico, sigue rampante el desempleo, que creció, esa es otra noticia, creció el desempleo de 2017 comparado con el desempleo de 2016, y eso pues que Perfetti adorna todas las cifras como las puede y llama empleados a quienes no son empleados. Alguien que hace maromas en un semáforo, que te extiende la mano, recibe una moneda, ese es un empleado, ese es un trabajador. Esas son pues las estadísticas de Perfetti, pero el desempleo está subiendo, la situación económica es muy delicada, la gente tiene hambre en Colombia. Hay más del 30% de familias colombianas que no han resuelto los problemas fundamentales, el problema de la comida, Dios mío, problema del vestido de los niños. Esto es una situación muy grave y Colombia no ha sido capaz de descubrirla, ni hay nadie que tenga una plataforma política seria. El único que la puede tener es el Centro Democrático, que está en mora de condensar su opinión, su punto de vista sobre la política en unas ideas rectoras, fundamentales, esenciales, que los colombianos entiendan. Expectativas en los mercados estuvieron bastante quietos, aunque con tendencia a la baja en el día de ayer. En Colombia nos preguntamos quién paró el etanol. ¿Quién lo paró? El etanol fue una gesta maravillosa de los industriales azucareros que hicieron inversiones colosales en fábricas en el fondo de gasolina vegetal para hacer menos dramática la dependencia de los combustibles fósiles, pero sobre todo con un objetivo fundamental: aliviar la contaminación ambiental. La influencia del etanol en la pureza del aire o en la contaminación del aire, si ustedes quieren verlo desde esa perspectiva, es inmensa. Y como la dejó el presidente Uribe, ahí se quedó. Y el presidente Santos, ¿por qué paró? ¿Por qué no estamos en el 20% o en el 30% de la mezcla de etanol? ¿Por qué no? Pues porque es que al presidente Santos no le gustan no sé qué personas y entonces ataca a esas personas, y los niños que respiran un aire contaminado en Bogotá, los niños que terminan en los hospitales pobrecitos, con los bronquios, con los pulmones vueltos pedazos por cuenta de esta contaminación, ¿esos son los que tienen que pagar? Por Dios. Los diálogos con el ELN dependen del ELN. Eso dijo alguien del gobierno, y dice uno, por Dios, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? De manera que el ELN es el que decide cuándo hay diálogos y cuándo no hay diálogos. A propósito, ayer los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana demostraron que las bombas que tienen todavía disparan, todavía explotan, porque hicieron un bombardeo después de 3 años en los que por orden del presidente Santos no volvió a haber bombardeos, para que los delincuentes se pudieran tomar todo el país como se lo han tomado. Atacaron un campamento del ELN diciendo que ahí había unos jefes, unos cabecillas, de los que no se sabe nada. Están esperando que las tropas de tierra lleguen al sitio del bombardeo para saber si cayeron o no cayeron los cabecillas del ELN. Clara López, la fórmula de la calle, los matices de izquierda. A ver, ¿eso cómo es? ¿Cómo es esto del Partido Liberal con Clara López, que abiertamente es izquierda pura extrema? Entonces, ¿esto es con el comunismo? El esposo de Clara López, es un comunista. Está en su derecho de ser comunista, pero uno tiene que saberlo. Esto tiene que quedar claro. De manera que esa alianza de la calle Clara López, ¿cómo es? ¿De qué color es? ¿De qué radicalización hacia la izquierda es? Que lo sepamos. Si de la calle está proponiendo la fórmula que ha sido destructiva donde quiera que se ha propuesto en cualquier lugar del mundo, si va a venir con más socialismo del siglo XXI,
si es amigo del marxismo-leninismo. Él como que ni sabe qué es eso, ni le importa, pero en todo caso se asocia con Clara López. Corea del Sur entrena a sus esquiadores en Corea del Norte. Esto no lo hubiéramos imaginado hace mucho tiempo. Ahí, a propósito de los Juegos de Invierno, unos acercamientos muy claros entre Corea del Norte y Corea del Sur. Inclusive van a desfilar bajo una sola bandera. Todo eso está bien, pero el tirano de Corea del Norte dice que él sigue adelante con sus ensayos nucleares y que está próximo el día en que tenga ojivas con capacidad suficiente para llegar a los Estados Unidos. Y resulta que Corea del Sur es el gran aliado de los Estados Unidos. Bueno, entendamos pues esto. México redobla seguridad en ciudades turísticas, en Cancún, en Manzanillo, en Acapulco, suponemos que en Puerto Vallarta. Es que México tiene en el turismo uno de sus ingresos más importantes. Y esta noticia de que la gente la cogen a bala en cualquier lugar de Cancún o de Acapulco no es propiamente un atractivo turístico importante. Entonces México responde y asegura que redobla la seguridad en esos lugares para que la gente no tenga miedo, para que vaya, para que el turismo no se acabe. Fue despedido el funcionario que en Hawái accionó por error la alarma que tuvo más de media hora a la gente de Hawái horrorizada buscando refugios, convencida de que venía un ataque nuclear. Dijeron, esto pues es otro ataque como el de los japoneses en Pearl Harbor. Fue el horror. Bueno, la noticia es que han despedido al funcionario que cometió esa equivocación. El Papa Francisco manda a su gran estrella en materia de investigaciones por pedofilia a Chile para investigar al obispo chileno Juan Barrios. No es que el obispo Juan Barrios esté acusado de pedofilia, de ninguna manera, pero está acusado de encubrimiento a un pedófilo, al padre Fernando Caradima. El Papa dio unas declaraciones muy desobligantes y muy duras cuando le preguntaron en Chile, diciendo que esos eran puras calumnias contra el obispo, y entonces ahora manda a su hombre de confianza para que investigue al obispo. Y nos seguimos preguntando, ¿el Papa por qué no va a la Argentina? El Papa es argentino, el Papa argentino que no visita su patria. ¿Por qué? Nos preguntamos. Que está listo el acuerdo entre la oposición venezolana y el gobierno de Caracas. No lo podemos creer. Nos están diciendo que tal vez hoy se dé a conocer el acuerdo suscrito entre el gobierno de Caracas, el gobierno que destruyó ese país, que se lo robó, que tiene a la gente padeciendo hambre física, que tiene 300.000 niños al borde o ya en medio de un proceso de retraso mental irreversible, el país más rico de América convertido en una posilga y convertido en un desierto. La oposición está lista a firmar un acuerdo con Maduro. Bueno, esto sí sería la sorpresa de la vida. En Colombia crece el desempleo. Cae la producción de cemento y la venta a los despachos de cemento, porque nos dijeron que en las 4G, en la infraestructura, iba a estar la clave del desarrollo económico de Colombia en el año pasado y en este año. Pues esa es la cifra determinante. Si hay menos despacho de cemento y hay menos producción de cemento, es porque hay menos construcción de obra en el 2017 que en el 2016. Esa es la realidad de Colombia. Presentaron en audiencia al testigo contra Santiago Uribe, a uno de los dos testigos, a un policía que dio datos y señales de cómo Santiago Uribe era partícipe en la creación del grupo de los 12 apóstoles y cómo lo habían visto con un tal Rodrigo, y daba toda clase de detalles. ¿Qué dijo ayer? ¿Cuándo podía ser contrainterrogado? Es que el contrainterrogatorio sí somete a los mentirosos a una prueba de fuego, que
que se le había olvidado todo, no se acordaba de nada. En presencia de la persona que lo iba a contrainterrogar, entonces ya resolvió, no me acuerdo de nada. Está condenado como a 40 años de prisión, es un bandido y es un mentiroso, pues además de bandido mentiroso, lo de mentiroso es la encima. Eso, pues, para un asesino, para un personaje de estos, ¿qué significa ser mentiroso? Pues nada. Bueno, pues no fue capaz de mentir, no fue capaz de mantenerse en sus mentiras y resolvió que se le había olvidado todo. Falta que los jueces digan ahora que fue que lo mandó a amenazar Santiago Uribe desde la cárcel. Falta eso. Se le olvidó todo a este bandido que testificó contra Santiago Uribe y que ahora, en presencia del abogado que lo iba a contrainterrogar, sí perdió la memoria. Amnesia total. Esos contrainterrogatorios producen amnesia. Y ahora hoy en la historia vamos a recordar uno de los personajes centrales de la revolución bolchevique, tal vez el más importante de ellos, que dar por descontado que sería el sucesor de Lenin se dejó anticipar de Stalin. Y Stalin lo persiguió. Primero lo despachó para el norte de Rusia y después salió fugitivo y llegó a México, donde Stalin lo hizo asesinar. León Trotsky. Hablaremos un poco de ese personaje. De todo esto y de mucho más estaremos discutiendo y hablando con ustedes desde la hora de la verdad en las próximas horas. Recuerden ustedes sintonizarnos a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Colombia o cualquier parte del mundo que usted desee, puede sintonizarnos a través de sus dispositivos móviles, en su smartphone, en su celular, en su tablet o en su computador. Muy sencillo. ¿Cómo lo pueden hacer? Escribiendo en Tuning o en Mundo Radio La Hora de la Verdad. Ahí tienen ustedes audio de alta calidad. Recuerden nuestras redes sociales, también ahí están nuestros contenidos. En Twitter, @Hora de la Verdad, y en Facebook, La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y de otros países. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 18 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Bueno, les cuento que esta mañana, buscando pensamientos sobre injusticia, encontré este de Platón, que dice que la peor forma de injusticia es la justicia simulada. Y lamentablemente, y a raíz de los últimos escándalos, como el cartel de las togas y ahora el cartel de las tutelas, pues a mí me parece que tenemos que reconocer que aquí se cumple el pensamiento de Platón. Primero fue el cartel de las togas, ustedes recordarán, desde abogados y magistrados que cobraban millonarias cifras de dinero a cambio de decisiones judiciales, y ahora es el cartel de las tutelas, en donde se acaba de descubrir otra red de corrupción en la que pagaban por beneficios judiciales que iban desde traslados de cárcel hasta incluso libertad para implicados en graves delitos como homicidios y narcotráfico. En la lista de los que compraron beneficios hay exintegrantes del cartel de Medellín, del Clan del Golfo y del cartel del Pacífico. Dinero no les falta, ¿no? El modo en el que operaban pues era descarado y la corrupción empezaba por los abogados, que eran los que contactaban a los detenidos y les ofrecían la posibilidad de cambiar de lugar de reclusión o incluso la libertad a cambio de millonarios honorarios. Con esos pagos, lo que hacían era corromper a los funcionarios judiciales, compraban esas decisiones con traslados o incluso la libertad, como hemos visto en muchos casos. Hasta el momento van 14 capturas de funcionarios
en donde un gran porcentaje proviene de medicina legal, funcionarios de medicina legal. De modo que esos abogados corruptos, a través de tutelas y con dictámenes de medicina legal, conseguían que los jueces entregaran los beneficios. Pero hay más. Por ejemplo, aparece un juez de Cali, no dicen el nombre, pero todo apunta a ese juez, a quien le llegaban una gran cantidad de casos y quien garantizaba el negocio entre abogados y delincuentes. Aunque la investigación sigue avanzando y es posible que en las próximas semanas conoceremos los resultados y veremos que hay otras zonas del país con otros jueces, ¿no? En definitiva, otro escándalo en la justicia que confirma, pues, algo que es un secreto a voces. A mí esto no me sorprende. La corrupción se tomó el sistema judicial y por eso no es extraño ver a los grandes capos del narcotráfico y a los ladrones de cuello blanco salir libres, ¿no? Pregunto, ¿será que por eso son tan duros con los uribistas detenidos? ¿Porque no pagan? ¿Porque no tienen dinero? ¿Porque no se arrodillan ante la corrupción? Y aunque lo tuvieran, no lo usarían para comprar conciencias. Montserrat, el día que se descubra de verdad el cartel de las tutelas, especialmente en los derechos que llaman de tercera generación, en cuestiones de pensiones, en cuestiones de salud, en cuestiones donde hay dinero de por medio, el país se va a aterrar. El derecho a una pensión de jubilación más alta o más bajita, esos no son derechos fundamentales. Los volvió derechos fundamentales la Corte Constitucional a través de una sentencia. Si usted cualquiera lee la Constitución, va a mirar con toda claridad que las tutelas están reservadas a los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales están clarísimamente contenidos en la Constitución. ¿Y los demás por qué quedaron cubiertos por tutelas? Porque la Corte Constitucional dio un golpecito de Estado de lo más sencillo del mundo, diciendo que las tutelas eran para los derechos fundamentales y para los derechos conexos con los derechos fundamentales, es decir, para todos. Todo. Todo es tutela. Y entonces aquí no hay administración de justicia, ni hay juicios ordinarios, ni hay nada. Aquí hay es tutela venteada. De esas tutelas suben a los tribunales en gran cantidad, o los magistrados de los tribunales están comprometidos o no tienen físicamente tiempo de revisar esas tutelas y las van pasando, y a la Corte Constitucional llegan miles y miles de tutelas, de las cuales son revisadas unas decenas, unas poquitas tutelas. ¿Qué pasa con el gran grupo de las tutelas? Que nadie sabe qué pasa con ellas. El día que el país, Montserrat, se haga cargo del tráfico con las tutelas, se va a aterrar. La tutela acabó con el sistema judicial colombiano, especialmente la Corte Constitucional, con su sentencia extensiva de las tutelas a todos los derechos, destruyó el Poder Judicial colombiano. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 31 de enero del año 18. Faltan 188 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el narcogobierno de el camarada Santiago. La Alta Consejería para el Posconflicto informó que 6 funcionarios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito fueron asaltados en el municipio de Paujil, Caquetá. De acuerdo con la información que tiene la Consejería, 5 sujetos armados con pistolas y granadas de mano, a bordo de 2 motocicletas, interceptaron las 2 camionetas en las que se movilizaban los funcionarios y los robaron. Se les alzaron con sus equipos de GPS, teléfonos celulares y 2 vehículos. Las 6 personas asaltadas se encontraban realizando actividades de monitoreo y verificación
al programa de sustitución de cultivos ilícitos, de los que obviamente se alimenta la narcoguerrilla, razón por la cual los asaltantes manifestaron no estar de acuerdo con la sustitución de cultivos que se adelanta en esa región del país. Y si por el sur del país la inseguridad campea por la proliferación de cultivos ilícitos, en Colombia, en las ciudades capitales, el microtráfico hizo trizas la seguridad urbana, mientras hace de las suyas la industria de la extorsión. En los barrios más exclusivos de la capital de la República campea el terror. Doctor Londoño, pero estamos en paz y los ladrones ya están protestando porque a ellos también se los están asaltando. Bueno, esto se acabó. Se roban, los bandidos se roban a los de la ONU. Esto sí ya es el colmo, pues. No. Vamos a ver qué dice el señor representante de la ONU en Colombia sobre este asalto. Muy ingratos además, porque la ONU no ha hecho sino alcahuetearlos, consentirlos, transportarlos de un lugar a otro, no ha hecho sino ayudarles. Están causándole este daño pues a un hermano, a un amigo, muy ingratos. Pero en fin, eso es lo que pasa. Y la inseguridad en Colombia es una cosa dramática. Sí. Lo que está pasando en el barrio de Los Rosales, lo que pasó en una hamburguesería ahí, por la calle 70 de Bogotá, el cartel todos los de los Rolex, que se apoderaron, porque es que están asaltando, por ejemplo, a un futbolista emblema de la selección Colombia, a Farid Mondragón, lo asaltaron también. Y al Gato, un jugador de Millonarios. En todas partes, a toda hora, en todos los sitios, sí. El modo de acabar con todo eso es prohibiendo el parrillero en moto. ¿Cómo le parece? Eso, pues, pero los elementos constitutivos, el comienzo de lo que llamamos los penalistas la etiología del delito, eso no se toca. Las ollas del microtráfico siguen más positivas que nunca en su accionar delictivo. Cada vez hay más droga, cada vez hay más niños drogados, cada vez hay más inseguridad proveniente de ese terrible tráfico de drogas, el problema del desempleo juvenil, el problema de las jornadas de medio tiempo para los colegios, para las escuelas públicas, es un problema mayúsculo. Nada de eso se enfrenta. Nada de eso, porque este gobierno está dedicado a consentir un premio Nobel y a olvidarse de los problemas del país. Bien, María. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Estamos mejor que nunca. Esta fue la frase en torno a la que giró el primer discurso de Trump sobre el Estado de la Unión. Su intención fue tratar de convencer a los escépticos de que sus políticas están conduciendo a Estados Unidos hacia una nueva era de prosperidad. Trump dedicó gran parte de su discurso a destacar el auge de los indicadores económicos desde que asumió la presidencia en enero de 2016, haciendo particular énfasis en el 4.1% de la tasa de desempleo, la más baja en 17 años. También habló de la expansión del mercado de valores, que creció en un 25% en promedio durante el 2017, de la generación de más de 2 millones de empleo, y del 2.6% de crecimiento del PIB, que sin ser óptimo afirmó que mostraba al país como un sólido ejemplo de estabilidad económica. Pero no solo hizo énfasis en el extraordinario desempeño de la economía en lo que va del año, sino que también habló de lo que viene gracias a su reforma tributaria. Afirmó que en el 2018, gracias a las rebajas de impuestos, la prosperidad y el crecimiento serán aún mayor. Este es nuestro nuevo momento estadounidense. Nunca ha existido un mejor momento para comenzar a vivir el sueño americano, dijo Trump con un marcado optimismo. También habló de la política migratoria, se refirió a la reforma que envió la semana pasada al Congreso y que espera que sea aprobada, en la que ofrece un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de soñadores, pero volvió a pedir a cambio 25.000 millones de dólares para construir el muro que prometió en la frontera con México y realizar una serie de modificaciones
excepciones al sistema migratorio, entre ellas el fin de las cadenas migratorias, que hoy permite a los estadounidenses pedir, por ejemplo, la residencia de padres e hijos. Al respecto de la política migratoria, también se refirió a los estadounidenses como soñadores y recalcó que él es el presidente de los soñadores estadounidenses y que por eso está trabajando y esos son los resultados que debe mostrar. También resaltó como logros los golpes contra ISIS y el terrorismo mundial, al igual que el fortalecimiento de los valores estadounidenses a través de su política de América primero. Anunció su intención de mantener abierta la prisión militar de Guantánamo para albergar terroristas, fortalecer el arsenal nuclear y endurecer la lucha contra las drogas. Finalmente, también habló de las sanciones que su administración ha impuesto a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Mi gobierno también le impuso fuertes sanciones a las dictaduras comunistas y socialistas en Cuba y Venezuela, dijo Trump, para luego recibir la ovación de los republicanos en el Congreso. El mandatario no se extendió, pero fue contundente en ese punto. Catalogó como dictadura comunista en su primer mensaje del Estado de la Unión al régimen de Nicolás Maduro. Sin duda, se trata de una mención de gran envergadura que ya diferentes activistas venezolanos han aplaudido. Trump, como siempre, polémico y despertando odios y amores. Para sus seguidores fue un excelente discurso en el que incluso tuvo que parar en diferentes ocasiones por los aplausos de los republicanos. Para sus contradictores, sus palabras siguen siendo despectivas y sus insinuaciones de que hay que trabajar juntos no son más que mentiras para quedar bien en un discurso. Eso sí, los hechos son los hechos y Trump tiene toda la razón cuando dice que Estados Unidos está en uno de sus mejores momentos. Muchos lo odian, pero los mercados parece que lo aman. Mercados y lo que significan los mercados, ¿no, Vanessa? Claro, la prosperidad es increíble. ¿Cuánto se han enriquecido los americanos que tienen su platica en acciones en la bolsa de valores? Es un enriquecimiento fantástico, fabuloso. Que eso se va a caer y que se va a devolver y que el ciclo viene, pues bueno, es una teoría económica tan vieja como la historia de la economía, de la teoría económica. Pero lo que estamos viviendo ahora es el frenesí de la expansión económica, caída en el desempleo, crecimiento económico más alto de lo que cualquiera hubiera pronosticado y fortalecimiento de las bolsas y enriquecimiento del americano que tiene algún pesito en la bolsa de valores, directa o indirectamente a través de los fondos en los cuales participa. Eso es verdad. El tratamiento a los migrantes es un tratamiento despectivo, injusto, inicuo. Los Estados Unidos es un país de migrantes. Eso se le olvida al señor Donald Trump. En fin, seguiremos hablando de este tema, me parece que por varios días. Seguramente Cristina Londoño nos contará mañana cuáles han sido las reacciones a ese discurso y sobre cuáles puntos específicos está poniendo la lupa y el énfasis la opinión pública americana. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Después de 3 años sin conocerse de algún bombardeo por parte de nuestra Fuerza Aérea Colombiana en contra del terrorismo de las FARC y del ELN, por fin, ayer tuvimos la noticia de una operación contra el grupo narcoguerrillero del ELN que realizó el día 29 de enero contra los miembros del Frente Che Guevara, que se encontraban reunidos en un sector en el departamento del Chocó. La acción se desarrolló para dar de baja a los cabecillas del ELN, alias Estacio y alias Anderson Tierra, jefes de la Comisión del Frente de Guerra Occidental, quienes operaban desde ese departamento especialmente contra la fuerza pública. Debo recordar que ese frente terrorista del ELN, el mismo día 9 de enero, cuando se terminó el presunto cese bilateral, aumentó las acciones terroristas contra la infraestructura petrolera, eléctrica en el país y también contra la fuerza pública. Producto de esta acción militar, se logró la captura de alias Duber y alias Natalia, presuntos guerrilleros del ELN, y en este hecho, que fue catalogado como una gran operación por nuestras fuerzas militares, en el bombardeo resultó herida gravemente una niña de 16 años de edad, guerrillera del ELN. La Defensoría del Pueblo ha indicado que al parecer se trata de una niña reclutada por esa guerrilla, quien sufrió la amputación de sus extremidades inferiores. Entre tanto, anoche conocimos una carta de esa narcoguerrilla en la que le recuerdan al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que hoy en Quito tienen una cita para reanudar los diálogos que están paralizados por culpa del gobierno que ejecutó en este mes acciones militares en contra de la guerrilla.
Nada dicen de la masacre del fin de semana contra la Policía Nacional, pero afirman que solo logrando el cese bilateral se detendrán sus acciones terroristas. Estamos nuevamente frente a una enorme extorsión como la que ya pagamos con la guerrilla de las FARC y seguimos pagando. El que se humilla para evitar la guerra tendrá la guerra y la humillación. Winston Churchill. Bueno, por fin unas bombitas tiradas por la Fuerza Aérea Colombiana. Vamos a ver con cuál puntería, porque todavía no se saben los resultados del bombardeo de mar. No se sabe si estos cabecillas cayeron o no cayeron, si murieron. Ahí está pues el caso de esta guerrillerita de 16 años, una niña reclutada, qué horror, perdió las piernitas. Eso sería bastante para que a esos bandidos del ELN los metieran a la cárcel a todos, por el resto de la vida. Pero bueno, aquí no pasa nada, estas cosas no importan. Un bombardeo después de 3 años en los que les dieron todas las ventajas, todas las facilidades, importaron agrónomos, importaron especialistas en cuestiones químicas, mejoraron sus niveles de producción, se tomaron vastas zonas del territorio nacional, el país en manos del AMPA, de la mafia y de los delitos que la mafia y el AMPA cometen. Entonces estamos en manos de la extorsión, en manos de la violencia, y no ve que ni siquiera los delegados de la ONU pueden estar tranquilos. Se los roban también. Los que andan al lado de ellos, porque sí, la verdad. Los amigos, los que los trastean, los que los justifican, los que los defienden, los de la ONU. Messiah no, debe estar muy confundido de ver que a ellos también los golpea la violencia que nos golpea a todos los colombianos y que está impulsada por lo que Messiah no hace aquí en Colombia. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo les cuento que hoy Millonarios y Nacional se enfrentan en el Campín a las 7 de la noche, donde definirán en partido de ida y vuelta quién se llevará el primer título del año, la Superliga 2018. Por el lado de Millonarios no podrá estar su técnico Miguel Ángel Russo, ya que fue hospitalizado ayer de urgencia por una infección. Su lugar lo ocupará Hugo Gotardi. El equipo embajador inició el 2018 disputando la Copa Fox Sports, donde buscó más la adaptación de sus refuerzos que los resultados en el marcador. A Millonarios llegaron para este 2018 Wilker Fariñez, César Carrillo, Santiago Montoya y Roberto Ovelar. Por otra parte, Atlético Nacional comenzó con pie derecho el 2018 ganando la Florida Cup. El refuerzo más importante del equipo verdolaga para este año es su técnico, el argentino Jorge Almirón. La permanencia de Dairo Moreno fue otra de las buenas noticias, además de la llegada de Camilo Zúñiga. Su nuevo técnico trajo 4 jugadores argentinos, 3 de ellos del Lanús. Llega el primer duelo oficial del año, verdolagas y embajadores, los campeones de 2017, hoy a las 7 de la noche en el Campín. Y le cuento, doctor Londoño, que por determinación de la alcaldía no podrán entrar los hinchas del equipo verdolaga. Eso es de última hora. Ave María, ¿cómo le parece pues? Bueno, ese es el deporte aquí en Colombia. Qué tristeza. Habrá que decirles a todos que por Dios, esto es un juego. El deporte no es un enfrentamiento entre enemigos. El deporte es una confrontación entre amigos que aceptando unas reglas de juego deciden quién es el mejor. Y eso se hace con toda la pasión, con todo el afecto, con todo el amor por sus propios colores y con todo el respeto por los colores de los demás, por sus gustos. El deporte es eso, el deporte es fraternidad, el deporte es alegría, el deporte es buen gusto, en todo, en todo. Esperamos que así lo entiendan los equipos que generalmente lo entienden en el campo de juego y las barras que asisten y que después de los enfrentamientos deportivos suelen hacer gala de su comportamiento antisocial. No puede ser, no puede ser. El deporte es alegría, es fraternidad, es todo lo positivo que hay en el ser humano y en la sociedad, que no lo olvidemos. Y en un minuto estaremos con María Fernanda Cabal, hoy representante a la Cámara y candidata al Senado de la República por el Centro Democrático número 10 en el tarjetón. En un minuto.